Muy buenos días, amigos. Tengan todos ustedes. Son las 6:30 de la mañana del día 26 de noviembre del año 2013. El día de hoy vamos a hablar sobre el Código Fiscal de la Federación y en especial sobre las modificaciones que va a tener para el inicio del 2014. Esta plática no pretende otra cosa más que hacer un estudio exhaustivo del Código Fiscal de la Federación. El día de hoy abordaremos las disposiciones generales, haremos algunos comentarios al respecto y yo les quería comentar que si en algún momento tienen alguna duda o algún comentario, me pueden escribir al teléfono, a la dirección siguiente. Se llama rosendo@persistencia.mx. Estas cápsulas van a durar 30 minutos y van a estar también disponibles en la página de la Comunidad del Conocimiento, que es www.c2.org.mx. Bueno, pues vamos a dar comienzo agradeciendo a todos los que nos sintonizan el día de hoy. Sabemos que es temprano, todavía aquí en la ciudad de Puebla, que es donde estoy transmitiendo, no amanece, pero pues siempre es un buen momento para estudiar. Como les comentaba, el día de hoy vamos a hablar sobre el Código Fiscal, pero no vamos a hacer una crítica sobre las disposiciones que pues, ya entraron en vigor. Me comentaban que todavía están por aclararse algunos detalles de la nueva reforma 2014, pero bueno, al final del día vamos a tener que dar comienzo a este tema. El día de hoy, aquí está, miren. El día de hoy vamos a comenzar, como se comienza cualquier estudio de las disposiciones fiscales. ¿Qué es un código? Bueno, un código fiscal no es otra cosa más que una ley. Un código desentraña o aclara lo que la ley no dispone, ¿no? En este caso, el Código Fiscal de la Federación aclara todas las disposiciones que no aclara todas las disposiciones que no aclaran las disposiciones fiscales. Por ejemplo, si la ley del impuesto sobre la renta habla sobre algún medio de defensa que pueden interponer los particulares o algunas características de los comprobantes fiscales, si nosotros revisamos en toda la ley del impuesto sobre la renta, no vienen las características específicas. Entonces, por defecto, se aplica el Código Fiscal de la Federación. Esto quiere decir que es lo que la ley no aclara, la ley fiscal no aclara, por defecto se tiene que aplicar el Código Fiscal de la Federación. No es al revés. No es lo que el código no aclara, por defecto se aplica a la ley. El código ayuda a las leyes fiscales. El código se encuentra dividido en títulos, capítulos y secciones. Lo primero que hay que aprender a estudiar o empezar a estudiar en una ley, sobre todo en una ley fiscal, es la estructura que tiene el Código Fiscal de la Federación. Vamos a analizar un poquito cuántos títulos tiene el Código Fiscal Federal y en base a eso tendremos que ir hablando al respecto. Como ustedes verán, el Código Fiscal de la Federación, en su estructura básica, tiene 6 títulos. El título primero nos habla de las disposiciones generales. Tiene 17 artículos. Son más artículos porque hay artículos que vienen con letras A, B, C, ¿no? Por ejemplo, el título primero que nos habla de las disposiciones generales
se compone de 17 artículos, ¿sí? El capítulo primero abarca del artículo 1 al 17 y el capítulo segundo del 17C al 17J. El título segundo habla de los derechos y obligaciones de los contribuyentes en un capítulo único y va del artículo 18 al 32G. El título tercero nos habla de las facultades de las autoridades fiscales en un capítulo único, que es del artículo 33 al artículo 69. El título cuarto nos habla de las infracciones y los delitos fiscales. Las infracciones van del artículo 77 al 91b y los delitos fiscales del artículo 92 al 115 bis. El título quinto nos habla de los procedimientos administrativos. El capítulo primero habla del recurso de revocación. La sección primera en sí del recurso de revocación, de los artículos 116 al 128, la sección segunda de la impugnación de las notificaciones, artículo 129, la sección tercera del trámite y resolución del recurso, del artículo 130 al 133a, el capítulo segundo nos habla de las notificaciones y la garantía del interés fiscal, artículo 134 al 144. El capítulo tercero del procedimiento administrativo de ejecución con 4 secciones. La sección primera, que nos habla de las disposiciones generales, la sección segunda del embargo, la sección tercera de la intervención, la sección cuarta del remate. Y nos lleva de los artículos del 145 al 196 bis. Y el título sexto, que nos habla del juicio contencioso administrativo, pero este título está derogado. Quiero hacer mención que nosotros veremos el Código Fiscal Federal desde un punto de vista jurídico contable, ¿sí? Mi formación ha sido de contador público. Yo tengo efectivamente una maestría en Derecho Fiscal y coordino el departamento administrativo de Derecho Administrativo de la firma donde yo laboro. Entonces, vamos a trabajar un poco en qué es lo que desde el punto de vista contable nos afecta el código, ¿sí? Vamos a hacer algunas consideraciones de derecho para que nos ponga un poco más en contexto, ¿no? Este año 2013 estuvimos con un código que no había sufrido cambio alguno, un código que se había mantenido muchos años con la misma tesitura. Tal vez uno de los cambios más relevantes que hubo fue la derogación del título sexto, que fue el juicio contencioso administrativo. Se deroga el juicio contencioso administrativo y nace su propia ley. El capítulo primero nos habla, como habíamos comentado, de las disposiciones generales. El capítulo primero nos habla de las consideraciones básicas, definiciones, conceptos básicos que atañen tanto a las personas físicas como a las personas morales. Nos habla de la obligación de contribuir al gasto público, que nos comentaba en alguna reunión algún ministro de la Corte que el artículo 31 constitucional, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, habla de la obligación de contribuir al gasto público de una manera proporcional y equitativa. Esta cláusula, este artículo, el artículo 31 y esta fracción cuarta, fue una fracción que se ha mantenido intacta desde la Constitución de Cádiz. Entonces, es una fracción que, pues, si no, lejos de ser una fracción nueva, es una fracción, ha sido de los pocos o el único artículo que se tomó incluso cuando nosotros no éramos independientes. Entonces, es un artículo ya bastante antiguo, pero bueno, al final sigue vigente, ¿no? Vamos a hablar un poco sobre los cambios
que ha sufrido este código para el 2014, no sin antes entrar en materia de los demás artículos que son por sí relevantes. Miren, aquí tenemos, dentro del título primero, habíamos dicho que se compone de 17 artículos, ¿sí? Los primeros 4 artículos nos habla de sujetos obligados, tipos de contribuciones, concepto de aprovechamientos, qué es un crédito fiscal, recaudación en México, aplicación estricta de las normas tributarias, causación de las contribuciones, inicio de la vigencia de las disposiciones fiscales, concepto de México, país y territorio nacional, qué es un residente en territorio nacional, y una modificación que salta a la vista dentro de las modificaciones para el 2014 es el concepto de domicilio fiscal. En este artículo destaca un concepto novedoso que debemos tomar todos en cuenta para poder considerarlo, y sobre todo a nuestros clientes no dejarlos en un estado de incertidumbre ante estos cambios fiscales. Acuérdense que de los cambios notables que se están buscando para el 2014 es la implementación del buzón tributario. Ya lo veremos más adelante. El buzón tributario es una aplicación que se tiene en el portal de internet del Servicio de Administración Tributaria, en el cual todos los contribuyentes nos tenemos que dar de alta y todas las modificaciones ya van a ser digitales. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, el requerimiento que van a hacer las autoridades o las facultades que tienen las autoridades que están inmersas en el Código Fiscal de la Federación van a ser más rápidas y expeditas. Recuerden, hay algo muy importante. Nosotros hemos tramitado la firma electrónica avanzada, la FIEL. Esta firma electrónica avanzada no es otra cosa más que nuestra firma autógrafa, de la cual debemos de tener mucho cuidado. Digo, si bien confían en su contador, también cuestiónense qué tanto confían de firmarle un papel en blanco, ¿no? La firma electrónica va a ir sustituyendo paulatinamente a todas las firmas autógrafas o de puño y letra que nosotros veníamos haciendo en las diferentes obligaciones que como ciudadanos tenemos que cumplir. Otro cambio que se refleja dentro de este título primero es, nos sigue hablando el título primero de ejercicios fiscales, cómputos de plazo, diligencias en días y horas hábiles, concepto de enajenación de bienes, casos en que no existe enajenación. El artículo 14b también se modifica dentro del Código Fiscal Federal. El artículo 15 nos contempla qué es arrendamiento financiero, 15a, que es una escisión de sociedades, 15b, qué son los pagos que se consideran regalías, 15c, concepto de entidad financiera, 16, definición de actividades empresariales, 16a, concepto de operaciones financieras derivadas, el ajuste a través de las UDIs, el 16c, mercados reconocidos, el 17, ingresos en bienes o servicios, 17a, actualización de contribuciones, 17b, asociación en participación. Entonces, como verán, realmente dentro del título primero se han modificado 2 artículos, el artículo 10 y el artículo, si no me equivoco, 14b, que veremos más adelante. Pero bueno, vamos a entrar en materia. El artículo primero del Código Fiscal Federal, dentro de las disposiciones generales, nos habla de la obligación de contribuir al gasto público. ¿Sí? Habla de que las personas físicas y las personas morales tienen la obligación de cumplir o de contribuir con el gasto público. ¿Sí? Y dice, las disposiciones de este código se aplicarán en su defecto y sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados internacionales de los que México sea parte. Dice, solo mediante ley podrá destinarse una contribución a un gasto específico. ¿Sí? La Federación está obligada a pagar contribuciones. Los estados extranjeros, en caso de reciprocidad, no están obligados a pagar impuestos. ¿Por qué? Porque cuando también nosotros vamos a otro, México
tiene presencia o recibe ingresos como gobierno en otro país, si hay acuerdos de reciprocidad, bueno, pues finalmente se tendrán que ir conmutando esta obligación de pagar los impuestos. Y aquí también comenta el último párrafo del artículo primero que si hay alguna persona, al hablar de personas se refiere tanto a personas físicas como personas morales, que si hay alguna persona que no esté obligada a pagar contribuciones, sí está obligada a cumplir las disposiciones de este código. O sea, nadie, ninguna persona física ni ninguna persona moral está exenta de contribuir al gasto público. Y si están exentas de contribuir, de pagar impuestos, en su caso, tienen la obligación de cumplir con las disposiciones de este código. Es algo importante, ¿sí? Y a veces siempre nos comentamos, o siempre a lo mejor de una manera inconsciente, hablamos de impuestos y de contribuciones. Bueno, pues hay que destacar que impuesto es la parte específica. El impuesto de la renta, el impuesto al valor agregado, el impuesto especial sobre producción y servicios. Y contribución es el género, ¿sí? Entonces, cualquier impuesto o cualquier grupo de impuestos se denomina contribución. Y en lo individual se denomina impuesto, ¿sí? Entonces hay que hacer esa diferenciación. Ahora, ¿cómo se clasifican los impuestos? El artículo 2 del Código Fiscal de la Federación nos aclara cómo se califican los impuestos. Dice que los impuestos se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos, las que se definen de la siguiente manera. Bueno, en este artículo 2 nos incluye como contribución a las aportaciones de seguridad social. ¿Por qué razón? Porque las aportaciones de seguridad social van a seguir la suerte de los créditos fiscales. ¿Esto qué quiere decir? Que si un contribuyente debe impuestos o debe aportaciones de seguridad social, se le aplicarán todas las disposiciones que establece el código, siempre y cuando no contravengan a sus disposiciones fiscales. Por ejemplo, si el Código Fiscal de la Federación todavía nos hablaba, y ahorita se modifica, es un cambio que vamos a ver más adelante, pero si el Código Fiscal de la Federación nos hablaba de cambios, más bien del tiempo para interponer el recurso de inconformidad, el código establece 45 días. Sin embargo, la ley del Seguro Social tiene un reglamento específico del recurso de inconformidad y este habla de interponerse en 15 días. ¿Cuál prevalece? Bueno, pues prevalece el de la ley que se está combatiendo, en este caso la ley del Seguro Social. Por eso es que había plazos o hay plazos diferentes para interponer medios de defensa, ¿sí? Aunque el Código Fiscal establezca 45 días, si la ley del Seguro Social establece 15 o sus reglamentos establecen 15, el tiempo para interponer un medio de defensa son 15 días solo para efectos de seguridad social. Para todos los demás efectos, IVA, ISR y EPS, prevalecen los 45 días hábiles. Ahora bien, ¿qué se considera impuestos? El Código Fiscal Federal contempla a los impuestos como las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas físicas y morales que se encuentren en las disposiciones, en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que sean distintas de las señaladas en las fracciones 1, 2 y 3 de este artículo. La fracción segunda identifica qué son aportaciones de seguridad social y nos dice que son las contribuciones establecidas en ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de las obligaciones fijadas por la ley en la materia de seguridad social o las personas que se beneficien en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado. Por ejemplo, el ISSSTE, ¿no? ¿Qué son las contribuciones de mejoras? Las contribuciones de mejoras son las establecidas en ley a cargo de las personas físicas y morales que se beneficien de manera directa por obras públicas. Por ejemplo, si por tu casa o por tu oficina hacen una calle y esto beneficia, seguramente el Estado
te mandará una carta y te dirá, oye, ¿sabes qué? Acabamos de pavimentar tu calle o acabamos de ponerle banquetas. Como es una contribución de mejora que te beneficia, pues vas a tener que contribuir con tantos pesos por metro cuadrado. ¿Sí? Los derechos son las contribuciones establecidas en ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación, así como por recibir servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados, cuando en este último caso se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en la Ley Federal de Derechos. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado. Las aportaciones de seguridad social, cuando son organismos del Estado o organismos descentralizados, las contribuciones correspondientes tendrán naturaleza de aportaciones de seguridad social. Esto es para efectos del tema de jubilación, que como todos saben, ahorita tenemos el tema de jubilación, el SAR, ¿no? El Infonavit. Y otra cosa importante, bueno, todas estas son contribuciones. Tenemos como contribuciones los impuestos, los derechos, las aportaciones de seguridad social. Y también tenemos como contribuciones los recargos, las sanciones, los gastos de ejecución y la indemnización. Ya lo veremos más adelante. Los recargos es un financiamiento que nos cobra el Estado por no pagar impuestos. Actualmente creo que es del 1.13%. Las sanciones, bueno, ustedes recuerden, lo veremos también en el código, que para que las sanciones, la pena pecuniaria que nos ponen al cometer una infracción. Entonces, si a nosotros la autoridad nos impone una infracción, va de la mano con una sanción. Un ejemplo, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una auditoría, una revisión por parte de las autoridades fiscales, si no presentamos la contabilidad en el momento en que nos es requerida, cometemos una infracción. ¿Cuál sería la infracción? La infracción viene prevista en el artículo 85 del Código. La infracción es no presentar cuando es solicitada la contabilidad. ¿Y cuál es la sanción? La sanción va en torno a los 9,000 pesos por haber cometido esta infracción. Entonces son dos momentos, la infracción y la sanción. Entonces, las contribuciones, lo que son los recargos, las sanciones, los gastos de ejecución y la indemnización, se consideran contribuciones. ¿Sí? Son accesorios de las contribuciones. Y no se consideran, son accesorios de las contribuciones y participan de estas. Dice, siempre que este código se haga referencia únicamente a contribuciones, no se entenderán incluidos los accesorios, con excepción de lo dispuesto por el artículo primero. Entonces aquí, el último párrafo del artículo segundo establece que ¿qué son accesorios de las contribuciones? Como accesorios de las contribuciones tenemos a los recargos, las sanciones, los gastos de ejecución y la indemnización. Esas son los accesorios de las contribuciones, ¿sí? Y participan de la naturaleza de estas. Entonces, como contribuciones tenemos a los impuestos, a las aportaciones de seguridad social, las contribuciones de mejoras, y como accesorios de las contribuciones tenemos los recargos, las sanciones, los gastos de ejecución y la indemnización. Entonces, en esta primera sesión del Código Fiscal de la Federación, vamos a tener en claro tres cosas. La primera es la estructura básica del Código Fiscal de la Federación. Ya para concluir esta primera cápsula. La estructura básica del Código Fiscal de la Federación, o el esqueleto del Código Fiscal, se compone de 6 títulos. Uno está derogado, por lo cual son 5 títulos. El primer título es Disposiciones Generales. El segundo título, de los derechos y obligaciones de los contribuyentes. El tercer título, Facultades de las autoridades fiscales. El título cuarto, Infracciones y delitos fiscales.
El título quinto, procedimientos administrativos. El título sexto, juicio contencioso administrativo, el cual está derogado. El título primero se compone de 17 artículos, ¿sí? Estos son los 4 primeros, los 10. Dentro de los 17 artículos que componen el título primero, tenemos cambios significativos en el artículo 10 del Código Fiscal de la Federación, en el artículo 14b del Código Fiscal de la Federación, que iremos viendo en su momento. La idea es ir abarcando todos los artículos y ver cuáles son las modificaciones que vienen o que nos saltan a la vista. Tenemos también aquí el artículo primero, que nos habla de la obligación de contribuir, tanto personas físicas como personas morales. El artículo segundo nos habla del concepto de contribuciones. ¿Sí? La especie es el impuesto o los impuestos, y de manera general el género se llaman contribuciones. Las contribuciones están compuestas de los impuestos, de las aportaciones de seguridad social, de las contribuciones de mejoras, y participan de esta naturaleza, pero son accesorios de las contribuciones, los recargos, las sanciones, los gastos de ejecución y la indemnización. Para la próxima cápsula veremos los demás artículos, ¿sí? No me queda nada más que agradecer a todos ustedes que me hayan visto el día de hoy. Yo sé que es un tiempo muy temprano, pero lo primero que debemos hacer al iniciar el día, desde mi punto de vista, es estudiar un poco. Esa es la idea de este programa, y no me queda nada más que, va a tener este programa una duración de media hora, y no me queda más que agradecer que nos hayan visto el día de hoy. Les recuerdo mi nombre, soy el maestro en Derecho Fiscal, Rosendo Rosas Gois, y los espero la próxima. Ya amaneció, miren, ya amaneció aquí en la ciudad de Puebla. Tenemos una mañana, pues se vislumbra soleada esta mañana. Pues es un buen día para irse a trabajar, o para tal vez hacer todavía, nos da tiempo de hacer un poco de ejercicio. Entonces les recuerdo mi nombre y les deseo la mejor de las mañanas. Y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.